Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes, amados míos. Que el Creador los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estudiamos una nueva serie de estudios. Hoy estudiamos dos teologías, la teología calvinista y la teología del armenianismo. Doy toda honra al Creador por permitirme estar nuevamente junto con ustedes para poder estudiar esta serie de estudios. Así que muchas bendiciones. Preparen su mente y su corazón para estudiar juntos. Voy a hacer tefilá a mi Creador para que me dé la ayuda del Ruach HaKodesh para que yo pueda estudiar junto a ustedes la clase que me corresponde hacerlo. Baruch atah Yahweh Elohim mejaorán, asher bahar man nikolamin, benatan lanu et torato, toda rabaleja el shin, Yahshua HaMashiach. Bendito eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda honra por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra, para darnos Torah, para darnos revelación, para darnos instrucciones. Por todo ello te honro, Padre. Dame tu Ruach, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendiz a mi amable audiencia, bendiz a todos los que escuchen estos audios. Padre, a tu nombre doy toda honra, exalto tu nombre en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. La predestinación. ¿Alguna vez, amable oyente, usted se preguntó qué es la predestinación? Si usted no ha tenido nunca la oportunidad de saber si existe o no existe la predestinación, hoy, a través de estos estudios, a través de la línea de nuestros estudios, usted tendrá la oportunidad de conocer qué es la predestinación. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amados míos, existen dos clases de predestinación. La predestinación del calvinismo. Predestinación incondicional es una doctrina que es contraria a las Escrituras, contrario al plan perfecto de nuestro Creador acerca de la salvación. Hoy, usted tendrá la oportunidad de escuchar, de saber la verdad en cuanto a esto. Existe también una predestinación escritural, que lo encontramos en las Escrituras, que no tiene nada que ver con la predestinación incondicional del calvinismo. Así que, comencemos nuestro estudio. Bendiciones, Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes. Este estudio la doy inicio, no sin antes recordar aquellos tiempos cuando pasé por el cristianismo. Los que habíamos estudiado institutos cristianos, que en realidad no nos sirvió para nada, recordamos aquella época donde nos enseñaban cualquiera de estas teorías, sin hacernos saber que venían de estos dos líderes antagonistas, Jacob Armenios y Juan Calvino. Estas dos teorías es la base de muchas religiones cristianas del presente que hoy conocemos. Si no están en la una, están en la otra. Pero los adeptos a estas religiones, la mayoría ni siquiera saben si existió Juan Calvino y Jacob Armenios. ¿Por qué yo recuerdo esos tiempos que estudié el Instituto Bíblico? Bueno, es porque con tanta emoción y entusiasmo asistíamos a las clases, donde nos enseñaban estas teorías y nosotros recibíamos sin saber de dónde provenían. Recuerdo haberme conocido con amigos de buen corazón, que en verdad fuimos sinceros y obedientes, y pensábamos que estuvimos aprendiendo algo bueno, pero hoy, en realidad, es una verdadera decepción. Así que, amados amigos, hoy vale la pena estudiar todo esto desde nuestras raíces hebreas, porque ellas son las que nos revelan la verdad. Este tema de la predestinación ha sido motivo de muchos debates a lo largo de la historia. Los protestantes cristianos no tienen una base para este asunto. Por eso es que nunca han llegado a un acuerdo entre estas dos teologías, calvinistas y armenianistas. Si encontramos dos de estos grupos opuestos entre sí, nos daremos cuenta con mucha facilidad, porque las discusiones de estos son fuertes. Muchas veces las discusiones de estos han terminado en insultos, en agresiones verbales. Por eso les dije que es muy importante que este tema
de la predestinación se vea desde las raíces hebreas, y usted se dará cuenta que no tiene ningún sentido las discusiones de estos dos grupos, fanáticos y antagonistas. Desde nuestras raíces hebreas, ni Armenios ni Calvino lo tienen la verdad. Estos son asuntos del pueblo de Israel, del pueblo escogido del Creador, no de gentiles cristianos, paganos, imitadores de las costumbres de la Roma papal. Yo no simpatizo con ninguno de estos dos grupos, de manera que no defiendo ni al uno ni al otro. Más bien a mí me causa sonrisa ver y escuchar su pérdida de tiempo de estos que se meten en asuntos de otro país, que nada tiene que ver con incircuncisos gentiles paganos. Así que sin más preámbulos, vamos al pasuk, al pasaje que la toman estas dos teorías como base de sus debates. El pasuk está en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. La daré lectura en la Biblia de los famosos monjes católicos romanos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, porque esta Biblia es la que lo usan los cristianos en general. Dice de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, es decir, ateos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versos 30. Y a los que los predestinó también los llamó. A los que los llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. A los que antes conoció, también los predestinó. De aquí viene la palabra que ha dado origen a este conflicto de arminianos y calvinistas, que hace años, siglos, que vienen discutiendo estas dos teologías sin terminar ni cuándo acabar sus discusiones. A los que los predestinó, a estos también los llamó. Bien, antes de entrar en materia de análisis de estos dos temas, desde el punto de vista de nuestras raíces hebreas, les quiero decir que este conflicto lleva siglos y es una posición antagonista que han tomado dos líderes principales, que son Juan Calvino y Jacob Armenius. Jacob Armenius nació en Holanda en el año de 1560 y murió en el año de 1609. Juan Calvino, que vivió en 1509 y murió en 1564. Aquí observamos que estos dos líderes casi son contemporáneos. Hay que recordar que el 15 de junio de 1520 fue la fingida excomunión del monje católico romano Martín Lutero, el padre de los protestantes evangélicos. ¿Por qué yo les estoy dando en este momento esta información? Es porque en ese tiempo, cuando comenzó esta doctrina de la predestinación, toda Europa estaba alarmada por lo de Lutero, que llamaba la atención de todos como comienzo de su historia, y el surgimiento de movimientos protestantes. Entonces hay que darnos cuenta que estas son dos posiciones teológicas que vienen desde aquellos años hasta el día de hoy. Por eso estamos trayendo este tema a continuación para evitar que la Quejilá, que nuestros amados Ajín y nuestras amadas Ajayot no caigan en este error por desconocimiento, como hay millones de personas que se encuentran hundidos en este fango de error sin salida. Vamos a entender por lo menos parte del asunto. No voy a entrar en asuntos profundos ni complicados. No hay alguna razón para hacerlo. Pero para usted que no conoce este conflicto que hay entre estas dos teologías cristianas, le parecerá un poco difícil de entender. En términos generales, vamos a observar cuáles son los 5 puntos que definen la teología según
Jacob Armenius. ¿Y cuáles son los 5 puntos que definen la teología según Juan Calvino? Esto está dividido entonces en 5 puntos. Yo no estoy haciendo nada extra, porque no tengo ninguna razón para hacerlo. Número 1. Los calvinistas aseguran que el Creador conoce y llama a una lista de personas que Él ya tiene predestinados para que sean salvos. Es decir, que la salvación no depende de nosotros, no depende de la determinación humana, sino que la persona que vino a la fe es porque el Creador lo ha predestinado. Bueno, yo sé que esto, si usted no sabe de qué se trata, le va a preocupar, le va a parecer muy difícil, pero escuche con atención. Yo lo voy a resolver al final. El calvinismo como conclusión dice, una vez salvo, siempre salvo. Si una persona fue predestinado para ser salvo, nada ni nadie lo hará imposible. Y añaden que aunque una persona muriere en pecado, pero si fue predestinado, no perderá su salvación. Esto es exactamente lo que ha motivado las largas discusiones que ha habido a lo largo de la historia, hasta el día de hoy. También dice el calvinismo, si por algún motivo un creyente volvió atrás, negando la fe, y en circunstancias de la vida murió, en algún accidente, sin volver al camino o reconciliarse como fue predestinado, no pierde su salvación de ninguna manera. Esto es la postura y posición del calvinismo desde su punto de vista teológico. Número 2. En cambio, Jacob Armenius está en la posición contraria. Dice, no es que somos predestinados, sino que el Creador conoce quiénes en el futuro van a aceptar. De esa manera sabe quiénes son salvos. No es que eligió desde antes, sino que Él da libertad para escoger la salvación o el castigo eterno. Bueno, en términos generales veremos los 5 puntos de Armenius. Número 1. El libre albedrío con la capacidad humana. Este punto enseña que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tiene la capacidad de escoger el bien espiritual y es capaz de recibir el Evangelio, la fe en el Creador, y de este modo obtener la salvación. Es decir, que el hombre puede escoger ser salvo o perderse para siempre. Número 2. La elección condicional. Este punto enseña que el Creador puso sus manos sobre aquellos que Él sabía que iban a responder al llamado del Evangelio. De manera que Él eligió a aquellas personas que quieren ser salvos. Por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído, es decir, que ese estado no afecta del todo a una depravación total, aunque hubo una caída, el hombre puede tomar la determinación para su salvación. Número 3. La redención universal o expiación general. Este punto enseña que el Salvador murió por todos los pecadores para salvarlos de una forma potencial. Dice que con la muerte del Salvador el Creador perdonó los pecados, pero a cambio de que el hombre creyera. De ese modo, dice, la redención es de forma universal. Número 4. La obra del Ruach HaKodesh. Bueno, en la teología que yo estoy leyendo dice pues la obra del Espíritu Santo, pero yo, por respeto, digo la obra del Ruach HaKodesh porque esa es la forma correcta. La regeneración está limitada por la voluntad humana. Este punto enseña que cuando el Ruach trae a una persona al Salvador, puede eficazmente ser resistido y sus propósitos frustrados. No podría impartir vida a menos que voluntariamente renunciaran sus pecados, es decir, aunque haya recibido el Evangelio o al Salvador, si el hombre voluntariamente comete pecado, puede ser invalidada esta obra. Número 5. La caída de la gracia.
Yo estoy leyendo tal como dice la teología. No estoy acomodando absolutamente nada, excepto que dije que el Ruach HaKodesh. Número 5. La caída de la gracia. Este punto enseña que el hombre, al caer de la gracia, pierde definitivamente su salvación. Dice, este es el resultado de todo lógico natural, de todo el sistema. Si el hombre debe tomar la iniciativa en su salvación, es el mismo que tiene la responsabilidad de retener el resultado final. Estos 5 puntos del arminianismo fue presentado al Estado mediante un sínodo nacional de la Iglesia. Esto ha sido un problema muy serio. Para reunirse en Endor en el año de 1618 para examinar las enseñanzas de Jacob Armenios a la luz de las Escrituras. El sínodo de Endor sostuvo un promedio de 154 sesiones durante un periodo de 7 meses. Pero cuando terminemos el estudio de hoy, usted se dará cuenta que el cristianismo en general tiene un velo espiritual que no les permite que vean la realidad. Piense usted, 7 meses de acalorados debates entre cristianos y no llegaron a un acuerdo, pues es la realidad. Ni nunca llegarán a entenderse. Por la razón que están debatiendo asuntos muy lejanos. A estos cristianos no les corresponde. Y usted me preguntará, ¿por qué? Te respondo, son asuntos de otra nación. Con esto te he dicho todo. Imagínese 154 sesiones y al final no pudieron encontrar una base para confirmar la reconciliación y el punto de vista de Armenios. Es decir, que el punto de vista de Jacob Armenios no tuvo base escritural como soporte en la palabra. Amigos míos, estudiar este tema es muy importante. Nos hemos motivado a hacerlo debido a creyentes que nos han hecho preguntas en algunas oportunidades. Así que Shalom Ubrajot para ustedes que tienen la oportunidad de escuchar esa serie de enseñanzas. ¿Vale? Vale. Como avancemos en el desarrollo de esta clase, ustedes, amigos, se darán cuenta por qué nunca cuadraron todos los esfuerzos en los grandes debates de estos apologistas cristianos, que pierden su tiempo en discusiones de asuntos ajenos a ellos. Esto sí que nos da sonrisas, ¿verdad? Si usted escuchara a estos dos grupos opuestos, se quedará sorprendido de sus discusiones. El uno dice estar en la verdad, el otro también dice estar en la verdad. Bien, hasta aquí hemos presentado los 5 puntos de la teología de Jacob Armenios, y yo lo he leído tal como está escrito, no he añadido nada, no hay razón para hacerlo. Amados míos, vamos a hacer una explicación muy sencilla. Cuando leemos esto de acuerdo a la teología, el vocablo es técnico y súper complicado. Por ese motivo yo lo voy a presentar en palabras bien simples para que me puedan entender. Número 1. La depravación total. Este punto dice, a la luz de las Escrituras, el estado natural del hombre es una depravación total. Por consiguiente, hay una inhabilidad de parte del hombre para ganar su salvación. No es que sostenga que el hombre es malo hasta el final, ni que sea incapaz de reconocer la voluntad del Creador, tampoco que sea incapaz de hacer el bien, pero enseña que el hombre en el Edén cayó en su totalidad y está muerto, y dan como soporte Romanos capítulo 5 verso 12, es esclavo. Segunda de Timoteo capítulo 5 verso 26, están ciegos y desnudos. Marcos capítulo 4 versos 11 al 12, carecen de entendimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14, carecen y es naturalmente pecaminoso. Primero por nacimiento,
Porque en Salmos capítulo 51 verso 5 dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en la práctica, porque dice el Creador que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, y que los designios y los pensamientos del hombre era continuamente hacer el mal. Este es el punto número 1 del calvinismo, donde dicen que el hombre está en un estado de depravación total, donde no puede tomar por decisión propia ser salvo o no. Número 2. La salvación incondicional. Este punto dice: la aceptación y la condición del hombre determina en grande manera nuestra actitud hacia la elección condicional. Si un hombre está muerto en pecado, ciego, sordo y sin entendimiento espiritual, inclinado naturalmente al pecado, ¿cuál es el remedio para solucionar esa condición espiritual? Luego responden: es encontrarse fuera del hombre, a sí mismo. Esto es con el Creador. En esto le dejan todo al Creador. Él escoge quién es salvo y quién es condenado. Este punto es lo que ha provocado más intensos debates en toda la historia. Algunos teólogos dicen: si fuera así, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En otras palabras, estamos perdiendo tiempo siendo religiosos. Si esto no serviría de nada, esto hace sentir a las personas que no todo hombre tiene la misma oportunidad, tiene la misma opción. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Así que, amigos míos, esto es justamente lo que los teólogos responden. Debido a esta enseñanza del calvinismo, de la predestinación incondicional, donde afirman que el Creador ya tiene elegido un cierto grupo de personas que Él ha determinado que sean salvos, que existe una cierta colectividad de personas que ya están determinadas para la salvación, y también otra cierta colectividad de personas que están destinados para la condenación perpetua. Entonces, esto es justamente lo que les hace sentir a muchas personas mal. Si es así, entonces, ¿dónde está la justicia del Creador? Amigos míos, por razones del tiempo, el tiempo asignado para esta enseñanza se me ha agotado. Me voy a detener aquí, pero mañana, si el Creador quiere, volveré para reanudarme a las enseñanzas. Mañana estudiamos la historia y nos corresponde estudiar el punto número 3, que viene a ser la expiación limitada. Así que shalom para cada uno de ustedes, amados míos. Que Yahweh los bendiga. Aleluya. Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes, amados míos. Que el Creador los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estudiamos una nueva serie de estudios. Hoy estudiamos 2 teologías.